La vida puede cambiar en un instante, y yo lo viví en carne propia. Hola, me llamo Carmen, tengo 52 años, y nunca imaginé que la tranquilidad de mi vida en un pequeño pueblo de La Rioja se rompería por completo por alguien tan inesperado. Siempre pensé que mi hogar era un refugio seguro, mi marido, mi hija Lucía y yo, viviendo entre viñedos y la calma de la campiña. Pero todo dio un giro inesperado cuando conocí a Marcos, el novio de Lucía. Lo que empezó como una simple visita se convirtió en el principio de una tormenta que nadie vio venir. Vivíamos en Haro, un lugar donde todos nos conocemos, y la rutina era mi paisaje diario. Lucía me llamó una tarde para avisarme que vendrían a verme. Mamá, queremos que conozcas a Marcos, él está deseando saludarte. Mi corazón se aceleró, mezcla de emoción y nervios. Sabía que mi hija siempre ha sido una mujer fuerte, con carácter y una personalidad difícil de igualar. Encontrar a alguien que estuviera a su altura siempre fue una tarea complicada, y ahora, en unos días, ese alguien estaba a punto de cruzar la puerta de mi casa. Preparé todo con mucho esmero, como si fuera a recibir a un invitado de honor. Limpié cada rincón, cociné su plato favorito y elegí mi vestido turquesa favorito, con un escote discreto que resaltaba mis años de experiencia y mi confianza intacta. Me peiné con suaves ondas y opté por un maquillaje natural, dejando que mis ojos hablaran por mí. Aunque paso de los 50, siempre he cuidado mi imagen, creo que cada mujer debe mantener su esencia y su feminidad, sin importar la edad. Cuando Lucía y Marcos llegaron, su presencia llenó la estancia de inmediato. No era el joven que yo esperaba, sino un hombre alto, fuerte y sereno, alrededor de sus 30 años, con una mirada profunda y segura. Se sentó erguido, como si se preparara para un interrogatorio, y yo no pude evitar sonreír por dentro. Pensé, bien, vamos a ver de qué estás hecho. Durante la cena, apenas hablé, observaba cada movimiento, cada palabra de Marcos. Él respondía con calma, sin prisas, y se notaba que amaba a mi hija. Pero también sentí que me analizaba, que no veía en mí solo a una suegra, sino a una mujer con quien debía medirse. Vi su camisa sencilla, sus pantalones bien ajustados, y un delgado brazalete de cuero que acariciaba nerviosamente con sus dedos. Ese pequeño gesto de vulnerabilidad me agradó. Cuando Lucía salió un momento, lo miré fijamente y le pregunté, «Eres de los que se acobardan fácil, ¿verdad?» Se quedó desconcertado un instante, pero luego contestó con firmeza que no. Sonreí, pensando que con mi hija no se puede ser débil. Él me devolvió la mirada y sentí que me había descubierto, que veía más allá de la apariencia. La noche pasó volando entre risas y conversaciones sobre todo tipo de temas. Marcos resultó ser alguien interesante, con sentido del humor y manos hábiles. Al despedirse, me estrechó la mano con tal fuerza y seguridad que me recorrió un escalofrío. No era solo respeto lo que sentía, había algo más. Después de que se fueron, me quedé en silencio, preguntándome qué había sido eso que acababa de ocurrir. ¿Ustedes lo habrían notado? Porque yo, en ese instante, supe que nada volvería a ser igual. Desde aquella noche, todo empezó a cambiar, aunque en apariencia nada parecía distinto. La vida en Haro siguió su ritmo pausado, con sus calles empedradas y sus bodegas antiguas, pero en mi interior algo se movía con fuerza. Mi hija Lucía y Marcos se casaron poco después, y se mudaron a Logroño, el bullicioso corazón de La Rioja. Yo, con la excusa de llevarles algo de la huerta, unas patatas recién sacadas del campo, o unos pimientos asados, los visitaba con frecuencia. Al principio, esas visitas eran tan solo momentos familiares, sentados alrededor de la mesa, compartiendo risas y charlas sobre el trabajo, los niños y las preocupaciones cotidianas. Pero poco a poco, empecé a notar un cambio sutil en Marcos. Sus palabras sobre la rutina y las responsabilidades se volvían más frecuentes, y en su mirada se reflejaba un cansancio que ni él mismo se atrevía a admitir. Él se quejaba del jefe en la bodega donde trabajaba, de los bajos salarios que apenas daban para cubrir los gastos, y de la monotonía aplastante que envolvía su día a día. Yo me limitaba a escuchar, sin juzgar, sin ofrecer consejos que seguramente no quería oír. Marcos me confiaba sus frustraciones en voz baja, como si yo fuera un refugio en medio de su tormenta personal. Y, sorprendentemente, yo empecé a esperar esas conversaciones más de lo que debería admitir. Había algo en su presencia,
en esa manera pausada de hablar, que despertaba en mis sensaciones olvidadas hace tiempo. A veces me arreglaba con más cuidado para esas visitas, eligiendo con mimo un perfume especial, uno que sabía que le gustaba, y notaba cómo su atención se desviaba hacia mí. Ya no lo veía solo como el novio o marido de mi hija, sino como un hombre con quien compartía algo más allá de las palabras, una conexión silenciosa y peligrosa. Un día, después de una visita especialmente larga, me quedé a dormir en su casa. Lucía ya había acostado a los niños, y nos quedamos solos en la cocina, bajo la luz tenue de la lámpara. Llevaba un delicado camisón de seda, con tirantes que se deslizaban con suavidad sobre mis hombros, dejando entrever la piel cálida y madura que Marcos parecía notar con cada mirada. Él estaba sentado frente a mí, sus manos grandes y fuertes descansaban sobre la mesa, y yo sentí una mezcla de nervios y deseo que no podía controlar. Le dije, casi sin pensar, tienes un carácter especial. Lucía no es fácil, y tú lo manejas con paciencia. Su mirada se oscureció, y la tensión en el aire cambió de repente. Su mano se movió, temblorosa, como buscando un apoyo invisible. En ese instante, comprendí que él me veía, no solo como la madre de su esposa, sino como una mujer que lo admiraba y deseaba. Y fue entonces cuando empezó nuestro juego silencioso, lleno de miradas intensas, toques accidentales y palabras que dejaban entrever mucho más de lo que decían. Sin embargo, en público, yo volvía a ser solo la suegra cariñosa, la mujer que servía un poco más de té o recogía un plato con una sonrisa amable. Marcos se perdía en esos momentos, y eso me gustaba. Por primera vez en años, me sentía viva, deseada, peligrosa. Y sabía que estábamos jugando con fuego, pero no podía parar. ¿Quién podría imaginar que detrás de la rutina y la aparente normalidad se escondía una historia tan intensa y prohibida? La tensión entre Marcos y yo crecía con cada encuentro, aunque siempre manteníamos las apariencias como dos actores en un escenario donde el único público era el silencio cómplice. Las miradas que nos cruzábamos tenían un lenguaje propio, cargado de promesas no dichas y deseos reprimidos. Cada vez que iba a su casa, me arreglaba con más esmero, elegía vestidos que realzaban mis curvas, zapatos de tacón bajo que me daban elegancia sin perder comodidad, y un perfume suave, con notas de jazmín y vainilla que sabía que le enloquecían. Sentía como su atención se posaba en mí, y como yo respondía a esa mirada con una mezcla de orgullo y peligro. Una noche, después de cenar, mientras Lucía se retiraba a dormir con los niños, Marcos y yo nos quedamos en la cocina, solos. La luz cálida de la lámpara creaba sombras suaves que jugaban en las paredes, y la atmósfera se cargaba de una electricidad casi palpable. Llevaba un camisón de seda color burdeos, con tirantes finos que se deslizaban por mis hombros, dejando al descubierto la piel tersa y ligeramente bronceada por el sol de verano. Él estaba sentado en la mesa, sus brazos musculosos descansaban sobre el mármol, y yo sentí como mi corazón latía con fuerza. Tienes un carácter fuerte, le dije, mirándolo a los ojos, Lucía no es fácil, y tú la manejas con una paciencia admirable. Su mirada se oscureció, y por un instante su mano tembló, rozando la mía inadvertidamente. Fue un contacto breve, pero suficiente para encender una chispa que ninguno de los dos podía ignorar. En ese momento, supe que él me veía como mujer, no solo como la madre de su esposa. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí deseada en toda mi complejidad y madurez. Empezamos un juego silencioso, toques accidentales, miradas intensas, palabras con doble sentido que nos hacían vibrar por dentro. Cada gesto contenía una promesa, cada silencio era un pacto no oficial. Pero en público, yo seguía siendo la suegra cautelosa, la mujer que servía el café con una sonrisa amable. Marco se perdía en esos momentos de normalidad, y eso me agradaba. Sentía que, a pesar de todo, controlaba la situación, que podía jugar con ese fuego sin quemarme. Sin embargo, algo en mi interior me decía que estábamos cruzando una línea peligrosa, y que esta historia prohibida, cargada de secretos y emociones ocultas, no podía durar para siempre sin consecuencias. La rutina familiar se estaba resquebrajando, y yo era consciente del riesgo que corríamos. Pero, ¿cómo detener algo que nos hacía sentir tan vivos? ¿Cómo renunciar a ese deseo que nos consumía en silencio? La noche avanzaba y el silencio entre nosotros se volvió más denso, cargado de una tensión que solo podía acabar de una manera. Pero,
Justo cuando parecía que todo iba a explotar, un ruido en la puerta nos hizo girar la cabeza. Era Lucía, que volvía para buscar algo que había olvidado. Por un momento, la realidad nos golpeó con fuerza, recordándonos que estábamos atrapados en una mentira que podía destruirlo todo. Aquella noche en la cocina quedó grabada en mi memoria como el momento en que todo empezó a desmoronarse, aunque todavía no lo sabía. Tras la rápida aparición de Lucía, que rompió la magia de aquel instante prohibido, las cosas entre Marcos y yo parecían volver a su lugar, o al menos eso pretendíamos. Pero los gestos, las miradas furtivas y la tensión invisible seguían ahí, creciendo con cada visita, con cada encuentro casual que no parecía tan casual. Pasaron los días y me di cuenta de que ya no podía contener lo que sentía. Cada vez que me despedía de ellos, cuando Marcos me apretaba la mano con más fuerza de lo habitual o cuando nuestros ojos se cruzaban por encima del hombro de Lucía, sentía un fuego que me quemaba por dentro. Fue entonces cuando me di cuenta de que aquello no era solo un juego o una atracción pasajera, había algo mucho más profundo, una conexión que desafiaba todas las reglas. Una tarde, mientras ayudaba a Marcos con algunas reparaciones en mi casa de Aro, el aire entre nosotros se volvió irrespirable. El sol entraba por la ventana iluminando el polvo que flotaba en el ambiente, y él trabajaba en silencio, concentrado en el destornillador que sostenía. De repente, nuestras manos se rozaron al pasarme la herramienta, y ese contacto fue como una descarga eléctrica que me recorrió de pies a cabeza. «Estás demasiado tensa», susurré, sin poder evitar que mi voz temblara un poco. Él se giró lentamente, y vi en sus ojos una mezcla de sorpresa y deseo contenida. «¿Y tú?», me preguntó con voz ronca, acercándose un poco más. No supe qué responder. Solo sentí que el mundo a nuestro alrededor desaparecía, que éramos solo nosotros dos, atrapados en un instante suspendido en el tiempo. Sin más palabras, lo atraje hacia mí y lo besé con una pasión contenida durante meses. Fue un beso ardiente, desesperado, como si en ese momento soltáramos toda la tensión acumulada. Al separarnos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. El miedo, la culpa y el deseo se mezclaban en un torbellino imposible de detener. Marcos me miró con una intensidad que me hizo temblar, y por un momento me pregunté si habíamos perdido la razón o si, simplemente, estábamos encontrando algo que creíamos olvidado. Después de ese beso, nos contamos secretos, confesamos miedos, y sin darnos cuenta, nos convertimos en cómplices de un amor prohibido que crecía día a día. Pero, ¿qué pasaría cuando Lucía descubriera la verdad? ¿Y si ella ya sospechaba algo? La realidad empezaba a colarse en nuestra burbuja, y la vida que conocíamos estaba a punto de cambiar para siempre. La encrucijada se acercaba, y yo sabía que pronto tendría que tomar una decisión que marcaría nuestro destino. Pero aún no estaba lista para enfrentarla. Quizá nunca lo estaría. Desde aquel beso en la penumbra de mi salón, todo se volvió un torbellino imposible de controlar. Cada encuentro con Marcos estaba cargado de una tensión electrizante, un secreto susurrado entre miradas y gestos apenas pronunciados. La rutina familiar se resquebrajaba poco a poco, aunque por fuera seguíamos manteniendo la fachada de normalidad. Lucía, ajena a nuestra tormenta interna, seguía con su vida y sus obligaciones, mientras nosotros navegábamos en un mar de emociones prohibidas. Las visitas a su casa en Logroño se convirtieron en momentos peligrosos. Yo escogía con cuidado cada detalle de mi atuendo, vestidos que rozaban la elegancia sin ser demasiado llamativos, zapatos de tacón medio que hacían que mis pasos sonaran con firmeza, y un maquillaje sutil que resaltaba mis labios y ojos, sin dejar de ser discreto. Marcos me esperaba en la cocina, con su camisa de lino blanca y los pantalones oscurecidos por el trabajo, y nuestras charlas se volvían cada vez más personales, más intensas. Una noche, después de que Lucía se acostara con los niños, nos quedamos solos otra vez. La luz cálida del atardecer entraba por la ventana, dibujando sombras que jugaban sobre la mesa. Yo llevaba un vestido ajustado color borgoña, que abrazaba mis curvas y dejaba al descubierto mis hombros desnudos. Marcos me miraba con esos ojos que parecían querer devorarme, y yo sentía como la piel se me erizaba bajo su mirada. «Carmen», dijo en voz baja, «esto no puede seguir así. Estamos jugando con fuego». Asentí, aunque en mi interior sabía que no podía detener lo que habíamos empezado. Su mano buscó la mía, entrelazando los dedos con una fuerza que mostraba tanto miedo como deseo.
Lo sé, respondí, pero cada vez que estás cerca, siento que todo cobra sentido. El silencio se hizo cómplice mientras nuestras miradas se fundían en un lenguaje que no necesitaba palabras. En ese instante, el mundo exterior desapareció, y solo existíamos nosotros dos, atrapados en una burbuja intensa y peligrosa. Pero la realidad empezó a mostrarnos su cara más cruda. Las discusiones entre Lucía y Marcos se hicieron más frecuentes, sus voces se elevaban en la casa con una tensión que no podíamos ignorar. Yo, por mi parte, me convertí en el refugio silencioso al que Marcos acudía cuando la tormenta era demasiado fuerte. Él me contaba sus frustraciones, sus dudas, y yo lo escuchaba sin juzgar, ofreciéndole un apoyo que iba mucho más allá de las palabras. Una tarde, después de una de esas peleas, Marcos se sentó en la cocina con la cabeza baja. Yo me acerqué, le serví una taza de té caliente y me senté frente a él. No me escucha, dijo en un susurro, siento que me pierdo en esta vida que no elegí. Tomé su mano entre las mías y sentí como su piel temblaba. Eres más fuerte de lo que crees, le dije, y no estás solo. En ese momento, su mirada se elevó hacia mí con una intensidad que me hizo entender que habíamos llegado a un punto sin retorno. La línea que separa el amor del deseo prohibido se había difuminado, y ya nada sería igual. El destino nos había puesto en una encrucijada, y solo el tiempo diría hacia dónde nos llevaría este camino incierto y peligroso. Después de aquella tarde en la cocina, donde sostuve la mano temblorosa de Marcos y le recordé su fortaleza, no pude evitar que mi mente se llenara de pensamientos confusos y emociones encontradas. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Cómo podía estar deseando a un hombre que era el esposo de mi hija? La culpa se mezclaba con el deseo, el miedo con una extraña sensación de libertad que no había experimentado en años. Me senté sola en mi habitación, mirando el reflejo de mi rostro en el espejo. Llevaba una blusa de seda color marfil que acariciaba mi piel, y mis ojos, maquillados con tonos cálidos, parecían buscar respuestas que no llegaban. Pensé en Lucía, en su sonrisa, en su alegría cuando me presentó a Marcos por primera vez. ¿Cómo podía traicionarla así? ¿Qué clase de madre era yo, si permitía que algo así creciera en silencio dentro de mí? Pero también estaba Marcos. Su mirada profunda, sus manos fuertes, la manera en que me hacía sentir viva, deseada, importante. Él no era solo el yerno, era un hombre con quien compartía una conexión que iba más allá de lo permitido, una llama que ardía con fuerza en la penumbra de nuestra relación. Recordé cómo, en nuestras charlas silenciosas, él me confesaba sus miedos y frustraciones, como buscaba en mí un refugio que su propia familia ya no le podía ofrecer. Me pregunté si él también sentía esta culpa que me corroía, o si simplemente se dejaba llevar por el escape que yo representaba. Pensé en todas las veces que nuestras manos se rozaron accidentalmente, en las miradas que nos lanzábamos cuando nadie nos veía, en los besos robados que aún guardábamos en secreto. ¿Hasta dónde podíamos llegar sin destruir todo lo que conocíamos? En medio de esta tormenta interna, me di cuenta de que nuestra historia no tenía vuelta atrás. Ya no éramos solo madre e hijo político, éramos dos personas atrapadas en un juego peligroso, con el corazón dividido entre la lealtad y el deseo. Me pregunté si habría alguna manera de resolverlo sin que nadie saliera herido, pero la respuesta nunca llegó. Mientras me perdía en estos pensamientos, recordé todas las palabras que Marcos me había dicho, la confianza que había depositado en mí, y cómo, en medio de todo, yo me había convertido en su confidente, su amiga, su mujer en secreto. El peso de esa verdad era abrumador, y por primera vez sentí que necesitaba tomar una decisión. Una decisión que podría cambiar para siempre nuestras vidas y las de quienes amábamos. Pero, ¿estaba preparada para enfrentar las consecuencias? ¿Podría aceptar lo que estaba a punto de suceder? Mientras la noche caía sobre Aro, supe que el punto de no retorno estaba más cerca de lo que imaginaba, y que pronto tendría que decidir si seguir adelante o romper este vínculo prohibido antes de que fuera demasiado tarde. Jamás imaginé que aquella noche en la que decidí llamar a Marcos para poner fin a todo, se convertiría en el punto más oscuro y sorprendente de esta historia que parecía no tener fin. Estaba decidida a cerrar ese capítulo, a dejar atrás ese fuego prohibido que nos consumía lentamente, antes de que destruyera lo que quedaba de nuestra familia. Cuando escuché el timbre en mi puerta, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, supe que no habría marcha atrás. Marcos estaba allí,
con su mirada intensa y un aire de vulnerabilidad que no había visto antes. Entró sin decir palabra, y el silencio entre nosotros pesaba más que cualquier confesión. Me senté en el sofá, vestida con un sencillo vestido azul marino que cubría justo lo necesario, mientras él se apoyaba en el marco de la puerta, observándome con esa mezcla de deseo y tristeza. Carmen, empezó con voz ronca, sé por qué me llamaste. Y estoy aquí porque también sé que esto debe acabar. Asentí, incapaz de mirar directamente sus ojos. La culpa me asfixiaba y la vergüenza me invadía. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Marcos se acercó lentamente, y en lugar de apartarse, me tomó de la mano y, con una sinceridad que me cortó el aliento, me confesó algo que cambió todo. Hay algo que no te he contado, dijo con un suspiro profundo. No soy el hombre que crees. Tengo un pasado que he intentado ocultar, y que podría destruir no solo nuestra familia, sino también a ti. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué clase de secreto guardaba Marcos? ¿Qué oscuridad se escondía detrás de esa sonrisa tranquila y esos ojos que tantas veces me habían mirado con ternura? Te juro que no quería involucrarte en esto, continuó, pero ya no puedo esconderlo. Lo que pasó, lo que soy, está a punto de salir a la luz, y temo las consecuencias. Quise exigirle que hablara, que me dijera la verdad, pero las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de mí, y supe que esa noche sería el inicio de una tormenta mucho más grande de lo que había imaginado. Lo que siguió fue un torbellino de revelaciones y emociones encontradas. Marcos me contó fragmentos de su vida que nunca había mencionado, problemas con la justicia, viejas rivalidades, decisiones que lo habían marcado para siempre. Y mientras escuchaba, sentí como el suelo se abría bajo mis pies. ¿Podía confiar en ese hombre que ahora parecía un desconocido? ¿Estaba preparada para afrontar la verdad, por dolorosa que fuera? Esa noche, en mi pequeña casa de Haro, comprendí que el peligro no solo venía de nuestro amor prohibido, sino de secretos enterrados que amenazaban con destruirlo todo. Y lo peor era que yo ya estaba demasiado involucrada para dar marcha atrás. No sabía entonces que aquel era solo el primer paso hacia un abismo del que quizá no podría salir indemne. Las confesiones de Marcos aquella noche quedaron grabadas en mi mente como un eco persistente que no me dejaba respirar. Su pasado, oscuro y lleno de sombras, se extendía ante mí como un laberinto del que no sabía si podría salir. Mientras él hablaba, yo lo escuchaba atenta, tratando de comprender cómo aquel hombre que había llegado a mi vida con fuerza y ternura escondía secretos tan profundos que podían derrumbar todo lo que conocíamos. Me contó sobre disputas familiares que se remontaban años atrás, problemas con antiguos socios en la bodega donde trabajaba, y una deuda que arrastraba desde sus primeros días en Logroño. Pero lo que más me impactó fue la mención de una antigua relación rota de manera dramática, con consecuencias que todavía amenazaban su tranquilidad. Era un hombre marcado, un hombre que había luchado contra sus demonios y que ahora, sin querer, me había arrastrado a su tormenta. Sentí que mi mundo se desmoronaba, pero al mismo tiempo, una parte de mí se negaba a abandonarlo. Había descubierto en Marcos algo más que un yerno o un amante prohibido. Había encontrado a un hombre vulnerable, luchando por redimirse y buscar un futuro mejor. Y esa lucha me hizo sentir una mezcla de compasión y deseo que me confundía aún más. Pasaron los minutos y las palabras dieron paso a un silencio cargado de significado. Nos miramos a los ojos, sabiendo que aquello no era solo una confesión, sino una llamada a la acción. Marcos me tomó de la mano con fuerza y, con voz baja pero decidida, me dijo, Carmen, necesito tu ayuda. No puedo enfrentar esto solo. En ese instante, supe que el destino nos había unido no solo por el amor prohibido, sino por una batalla que debíamos librar juntos. Pero también comprendí que, al involucrarme, estaba poniendo en riesgo todo lo que amaba, a mi hija, mi familia y mi propia paz. El peso de esa responsabilidad cayó sobre mis hombros con una intensidad abrumadora. ¿Cómo podría proteger a todos sin perderme en el camino? ¿Cómo enfrentar un enemigo invisible que amenazaba con destruirnos desde las sombras? Mientras la noche avanzaba, la atmósfera en la casa se volvió densa, llena de promesas y silencios cargados de tensión. Sabía que lo que venía no sería fácil, que cada paso nos acercaría más al abismo, pero también que no podía retroceder.
Marcos y yo estábamos atrapados en una red que nos unía irremediablemente, y el futuro era incierto y peligroso. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era que esa misma noche fuera testigo de algo que cambiaría para siempre el rumbo de nuestra historia. Un evento que desataría una cadena de consecuencias imposibles de prever y que pondría a prueba nuestro amor y nuestra lealtad hasta el límite. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía mi casa en aro y el silencio parecía contener un secreto, algo ocurrió que transformó nuestra historia en un torbellino imparable. Justo cuando creíamos que lo peor ya había sido revelado, el destino nos lanzó una prueba aún más dura, una tormenta que desbordó todos los límites de lo imaginable. Después de largas horas de diálogo y confesiones, Marcos y yo nos sentamos en el salón, agotados pero unidos por esa mezcla de miedo y determinación. La tensión en el aire era tan densa que parecía pesar sobre nuestros hombros, y la realidad se había vuelto una prisión sin escapatoria. Sin embargo, en medio de esa calma tensa, un ruido estridente rompió la tranquilidad, el timbre de la puerta sonó con insistencia, como un disparo en la noche. Abrí la puerta con el corazón en un puño, y allí, en el umbral, estaba Lucía. Su rostro reflejaba una mezcla de ira, dolor y decepción que jamás había visto en ella. Sin mediar palabra, sus ojos buscaron a Marcos y luego a mí, y en ese instante supe que el secreto que habíamos guardado con tanto cuidado había sido descubierto. La confrontación fue inevitable. Palabras afiladas, acusaciones y lágrimas llenaron la casa que hasta entonces había sido nuestro refugio. Lucía nos reprochó la traición, la mentira y el engaño que habíamos tejido a sus espaldas. Sentí como mi mundo se desmoronaba, como la familia que tanto había protegido ahora se fragmentaba ante mis ojos. Pero lo peor no fue solo la traición. De repente, una llamada irrumpió en medio del caos. Marcos atendió el teléfono con manos temblorosas, y su rostro se volvió aún más pálido al escuchar lo que le decían. Aquella llamada traía noticias que confirmaban todos sus temores. Su pasado oscuro había llegado para cobrarse su deuda, y no estaba dispuesto a detenerse ante nada. El peligro se volvió tangible, una sombra amenazante que se cernía sobre nosotros, amenazando con destruir todo a su paso. La familia rota, los secretos al descubierto y ahora una amenaza externa que nos obligaba a unir fuerzas o a caer separados. Nunca imaginé que el amor prohibido que sentía por Marcos nos llevaría a un punto tan extremo, una vorágine donde la pasión, la culpa y el miedo se mezclaban en un cóctel explosivo. La vida que conocíamos se había convertido en un campo de batalla, y nosotros éramos los protagonistas de una historia que superaba cualquier ficción. Mientras la noche avanzaba y las emociones estallaban en mil pedazos, supe que estábamos al borde del abismo. Y que lo que viniera después sería decisivo, una prueba definitiva de hasta dónde estábamos dispuestos a llegar por amor, por familia, y por redención. La casa se había convertido en un campo de batalla, y yo estaba atrapada en medio de una tormenta que parecía no tener fin. La mirada de Lucía, llena de dolor y traición, me atravesaba el alma, mientras Marcos sostenía el teléfono con manos temblorosas, enfrentándose a un pasado que amenazaba con devorarnos a todos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo lo que había construido, las vidas que había protegido y amado, estaban en peligro. Pero en medio de ese caos, una llama de determinación se encendió dentro de mí. No podía permitir que el miedo y la oscuridad ganaran. Tenía que luchar, no solo por mí, sino por la familia que aún quedaba, por ese amor prohibido que, a pesar de todo, seguía ardiendo en mi pecho. Marcos bajó el teléfono lentamente, sus ojos llenos de tristeza pero también de una extraña esperanza. Carmen, dijo con voz firme, esto es solo el comienzo. Pero no estamos solos. Juntos podemos enfrentarlo. Miré a Lucía, que aún luchaba con sus emociones, y supe que el camino hacia la reconciliación sería largo y doloroso. Pero también comprendí que, a pesar de la destrucción, había una oportunidad para reconstruir, para encontrar nuevas formas de amar y perdonar. La noche se cerró sobre nosotros como un manto oscuro, lleno de incertidumbre y promesas no dichas. Yo, Carmen, mujer de 52 años, en medio de un torbellino de pasión, secretos y peligros, me enfrentaba al desafío más grande de mi vida. Un desafío que pondría a prueba mi fuerza, mi corazón y mi capacidad para amar sin límites. Pero justo cuando creía haber tocado fondo, una sombra del pasado apareció en la puerta, trayendo consigo un misterio que cambiaría todo de nuevo. Algo que nadie esperaba,
algo que pondría en jaque todo lo que creíamos saber. Y así, entre lágrimas, susurros y promesas rotas, la historia continuaba, dejando en el aire una pregunta que nadie podía responder: ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para salvar lo que quedaba de nosotros mismos? La respuesta, amigos, está por descubrirse. Pero una cosa es segura, esto no ha hecho más que empezar.